Desde mi punto de vista, La Metamorfosis es una obra que muestra de una manera muy dura cómo una persona puede perder su valor ante la sociedad cuando deja de ser útil para los demás. Lo más impactante de todo esto es que no solamente Gregorio Sama se convierte en el insecto, sino la reacción de su propia familia. Antes de la transformación, Gregorio, quien mantenía económicamente el hogar, trabajaba sin descanso y prácticamente sacrificaba su vida personal para sostener a todos. Sin embargo, cuando deja de poder trabajar, la actitud de su familia cambia completamente. Esto me hace pensar que muchas veces las personas no son valoradas como realmente deberían ser, sino que lo valoran más por lo que aportan materialmente que por quien realmente son. También considero que el autor quiso mostrar cómo la sociedad puede deshumanizar a alguien hasta hacerlo sentir insignificante. Gregorio seguía teniendo sentimientos, recuerdos y preocupación por su familia, pero nadie intentó comprenderlo. Realmente todos comenzaron a verlo como si fuera una carga. Eso se ve reflejado mucho en la realidad. Todo eso ocurre a día de hoy, porque muchas personas que a veces atraviesan enfermedades, depresión o problemas económicos terminan siendo aisladas o ignoradas. Por eso creo que el libro sigue siendo muy actual, ya que habla de la soledad y del rechazo de una persona que ésta puede experimentar incluso dentro de su propia casa. Algo más que me llamó la atención de la metamorfosis fue el nivel de sacrificio que tenía Gregorio Samsa antes de su transformación. Él vivía prácticamente solo para trabajar y pagar las deudas de su familia. No parecía tener sueños propios o amistades o algún objetivo. Realmente no parecía tener una vida feliz. Todo giraba alrededor de la responsabilidad, de la obligación y desde mi perspectiva, Kafka quería criticar la presión que muchas personas, a veces por culpa de su familia o de la sociedad, colocan sobre sí mismos, hasta agotarlos por completo, física y emocionalmente. Pienso que la transformación de Gregorio puede interpretarse como una representación pues del cansancio mental y emocional que a veces pueden llegar a tener este tipo de personas. Aunque en la historia el cambio es físico, simbólicamente parece mostrar lo que sucede cuando alguien vive bajo demasiado estrés y bajo demasiada presión. Llega al punto hasta dejar de sentirse humano. Muchas personas hoy en día trabajan constantemente, sienten presión por cumplir muchas expectativas y terminan sintiéndose vacías o desconectadas de sí mismas. Por eso considero que el libro tiene un mensaje muy profundo sobre la importancia de cuidar la salud emocional y no vivir únicamente para satisfacer a los demás. Además, me parece triste que la familia de Gregorio nunca reconociera que realmente todo lo que él hizo por ellos, o sea, solo valoraban su esfuerzo mientras les beneficiaba. Cuando dejó de servirles económicamente empezaron a rechazarlo poco a poco. Y esto nos deja hacer una reflexión fuerte sobre el egoísmo del ser humano, cómo algunas relaciones pueden depender del interés y no del afecto verdadero. Siento que esto es una crítica muy actual y atraviesa muchos puntos sociales, pues sabemos que esta sociedad se ha vuelto muy materialista y muy individualista. Es más, el país en el que vivimos, Colombia, es un país altamente considerado individualista, con la cultura del más vivo, de yo soy más, de yo puedo más. Siempre se busca el éxito propio y a veces muchas personas al buscar esto se encasillan dentro de una parte en la sociedad en la cual de pronto no son pertenecientes, pero se sienten obligados y presionados por su familia a hacerlo. Hay muchos ejemplos, pero siento que esto es algo muy importante que toca el libro y que se puede analizar si le prestamos mucha atención. Siguiendo con este argumento, para mí uno de los temas más importantes de la metamorfosis o de lo que quiso reflejar Kafka es la soledad. Gregorio estaba rodeado de personas, pero aún así vivía completamente aislado emocionalmente. Antes de convertirse en insecto, ya parecía sentirse atrapado en una rutina aburrida y sin libertad. Se sentía muy presionado a cumplirla.
Después de la transformación, esa soledad se vuelve aún más fuerte, más notoria, porque ya nadie intenta escucharlo ni comprenderlo. Aunque él seguía pensando como humano, perdió la capacidad de comunicarse con los demás, y eso simboliza la dificultad que muchas personas tienen para expresar lo que sienten en el momento adecuado. También creo que Kafka refleja perfectamente ese miedo a sentirse rechazado e incomprendido, tema muy actual y de muchos jóvenes, ya sean universitarios o estudiantes, incluso mayores. Muchas veces esconden sus problemas porque sienten que nadie los entenderá, o que pueden ser una carga para las personas. Y en el caso de Gregorio eso ocurre de manera extrema. Él pasa de ser el apoyo principal de la familia a convertirse en alguien que todos desean ocultar. Esto me hizo pensar cómo la sociedad suele apartar a quienes son diferentes o atraviesan momentos difíciles. Tenemos el ejemplo históricamente pues de la diferencia racial, como antes se discriminaba a los negros o cómo se discriminaba a las personas que no eran cristianas, que no siempre esto es bueno, o sea, no hay manera de que sea bueno. Tenemos que, por ejemplo, este extremismo de la religión, y está bien, cada persona puede tener su religión, el problema es imponerla. Tenemos un ejemplo de que el extremismo de la religión llevó a la pérdida de mucho conocimiento y un atraso de 1000 años en la Edad Media. Tenemos 1000 años perdidos de atraso científico, de atraso educativo, de atraso de sociedad. Pues antes, en la Edad Media, todo estaba controlado por la iglesia, porque la religión era lo más importante. La iglesia era tan fuerte que podía mandar incluso encima de gobiernos o reyes de los diferentes países. Tenemos en cuenta que esto llegó a ser tan extremista que esto llegó a matar gente, llegó a gente, por ejemplo, que se sentía diferente, a ser excluida, y tenían a veces ese miedo de que podían ser rechazados. Incluso a las personas inteligentes o letradas se les trataba como brujas. Entonces, eso generaba mucho miedo en las mujeres de esa época, pues de por sí no estaban bien valoradas, y las mujeres se les tomaba simplemente como un objeto el cual ellos tenían para procrear. Sumémosle a que una mujer inteligente en esa época era tratada como una bruja y las quemaban vivas, y eso le da mucho miedo a las personas de cuando son diferentes dentro de una sociedad. Le da mucho miedo por también lo que históricamente hemos representado y lo que incluso sigue pasando en nuestra sociedad actual. Creo que este es un punto demasiado importante que Kafka toma y refleja muy bien dentro de la obra. Finalmente, pienso que el libro deja una enseñanza muy importante. Nadie debería ser valorado únicamente por su trabajo o simplemente por lo que aporta, su dinero o su utilidad. Todas las personas merecen comprensión y apoyo, especialmente en los momentos difíciles. Esa es una reflexión que sigue siendo muy válida en la actualidad, y que hace que esta obra continúe siendo tan reconocida en la literatura universal, pues no habla de una sociedad de esa época, sino que habla y se puede tomar aún en cuenta, pues sabemos que el ser humano sigue fallando. El ser humano sigue teniendo los mismos errores que hemos tenido hace millones de años, porque el ser humano muchas veces evoluciona y otras veces involuciona, y sabemos que eso va dentro de la sociedad. Estamos muy regidos por marcos sociales, los cuales son que una persona homosexual no siempre es bien vista. De pronto en la actualidad son más aceptadas, pero no siempre bien vistas. Cuando una persona es distinta, ya sea en su género, en su manera de ver la vida, en su color de piel o su religión, pues muchas veces se aísla a las personas, y eso genera que estas personas tengan miedo de representar y demostrar quiénes realmente son. Y Kafka creo que toma esto de esa sociedad, de lo que él vivió, de lo que él pudo ver, y vemos que sigue siendo actualmente un problema, y eso genera que esta obra sea universalmente reconocida, muy traducida y además muy importante para comprender la sociedad, pero más que a la sociedad, comprender el pensar del ser humano históricamente. Muchas gracias.